Buenas tardes y bienvenida a nuestro primer seminario web de Norsan España. ¿Y por qué es el primer seminario? Empezamos hoy con los fundamentos de Omega 3, con el ponente José, quien va a explicar cómo puedes mejorar tu salud con Omega 3, con EPA y DHA. Yo me llamo Kerstin Wolf y me alegro mucho acompañarlos en el seminario de hoy. También por cualquier duda o pregunta en el futuro estoy disponible. Y por ahora, algo de información técnica después de la presentación. Diré algunas cosas sobre Norsan y nuestros productos. Nos gustaría darle la oportunidad de hacer preguntas después de la conferencia que no fueron contestados durante la misma. Por favor, usa aquí este botón de preguntas y respuestas en Zoom y el chat solamente usas para cosas técnicas o algo similar como eso. También unas informaciones más sobre los derechos del autor. No está permitido grabar, ni fotografiar o reproducir imágenes y textos. Pero si todo va a funcionar bien, enviamos la grabación por correo electrónico en los próximos días. Me gustaría empezar con una encuesta pequeña antes de dar la voz a nuestro ponente de hoy. A ver. Ahora, por favor, puedes hacer un clic, que es la respuesta para ti. Voy a esperar un momentito, si alguna gente quiere hacer su clic. 5 segundos más. Y bueno, vamos a ver los resultados de esta encuesta. Bueno, no hay tanta gente que toman omega 3 cada día hasta ahora. Quizás podemos cambiar eso. Y solamente muy pocos han probado Norsan. Entonces, a ver si va a aprender algo nuevo hoy. Y ahora quiero dar bienvenida a nuestro ponente José Antonio Sotillo. José es fisioterapeuta y osteópata con mucha experiencia en la medicina integrativa y él hablará sobre los fundamentos de omega 3 y cómo mejorar tu salud con EPA y DHA. Bienvenido, José, ¿estás aquí? Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, muy bien, gracias. ¿Qué tal, Kerstin? Buenas tardes. Muy Buenas tardes a bien. todos. Y daros las gracias por invitarme y darme la oportunidad de poder hablar un poquito de omega 3, dar las gracias a Norsan y bueno, a toda la gente que se ha conectado. Muy bien. Vale. Ahora tú puedes compartir, ¿no? Exacto. Vale. Bien. Un segundito. Bien. No sé si se ve. Sí, un momentito. Sí. Bien. Muy bien, ahora parece muy bien. Bueno, hasta luego de mi parte. Gracias, Kerstin. Gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Antonio Sotillo.
soy fisioterapeuta, soy osteópata, llevo casi 23 años de ejercicio de profesión y he tenido la gran suerte en estos años que llevo, yo siempre digo que estoy empezando, tener la suerte de colaborar y de trabajar codo a codo con muchos y muy buenos profesionales de la salud, formando equipos multidisciplinares, con médicos, con naturópatas, con psicólogos, con nutricionistas, con licenciados en educación física y en distintos profesionales de la salud. Y bueno, pues lo que me ha llevado, entre otras cosas, a profundizar un poquito sobre la medicina natural, sobre la complementación, la suplementación y el tener algunos conocimientos de por qué ocurren fenómenos como la inflamación, por qué las personas se inflaman y por qué les duele y todo este tipo de cosas, ¿no? Intentar indagar un poco más. Y bueno, pues seguimos trabajando, seguimos estudiando, seguimos aprendiendo y un poco el objeto de esta pequeña charla de hoy es que, bueno, vosotros los que estáis escuchando también aprendáis un poquito qué es esto del omega 3, ¿no? Así que cuando queráis, empezamos. Oímos omega 3, ¿qué es el omega 3, omega 6, omega 9? Bueno, yo voy a intentar explicar un poquito qué es el omega 3 y en qué consiste, y para ello ver un poquito en qué alimentos está, cómo podemos beneficiarnos de una adecuada cantidad de este ácido graso esencial o fundamental, incluso que se llama, ¿no? Bien, pues nada, empezamos. He dividido un poquito esta charla en tres grandes bloques, que se divide en el primero, que es un poco qué son los omega 3, en el segundo, que es cuánto omega 3 tomamos en nuestra dieta, unos estudios que hemos sacado, y el tercero, qué pasa en nuestro cuerpo con los omega 3. No está tan de moda y todo esto. Bien, ¿qué son los omega 3? La pregunta que nos hacemos hoy. Los omega 3 son ácidos grasos. Son ácidos grasos, es un tipo de grasa, ¿de acuerdo? Y la grasa, que hablamos y oímos hablar de ella, es algo fundamental en nuestra ingesta diaria, en nuestra alimentación. La grasa debería, según algunos estudios, incluirse en nuestra dieta y ocupar del 30 al 35% de lo que comemos. Y esa grasa se divide en distintos tipos, ¿de acuerdo? Hay grasa saturada y hay grasa insaturada, ¿de acuerdo? ¿Qué se diferencia esto de que la grasa sea saturada o sea insaturada? Bien, pues las moléculas de grasa, las moléculas de ácidos grasos, en función de que tengan entre sus átomos de carbono y de otros componentes, de otras moléculas, dobles enlaces o no, se denominan saturadas o insaturadas, ¿de acuerdo? Las saturadas serían, en este caso, pues las que no tienen doble enlace, y las insaturadas serían las que sí. Es un poco la diferencia fundamental entre grasa saturada, grasas insaturadas. La grasa saturada, como veis ahí, está en los lácteos, en el coco, en animales terrestres y, como pongo aquí entre paréntesis, en la comida basura, ¿vale? Y la grasa insaturada, que es la que hemos dicho que tiene algún doble enlace en esa molécula que se ve arriba, a la derecha de la pantalla, se divide en monoinsaturada o en poliinsaturada, ¿de acuerdo? Un doble enlace, monoinsaturada, más dos o más dobles enlaces, poliinsaturada, con lo cual las dos tienen dobles enlaces y se dividen en un tipo o subtipo o en otro, en función de que tengan un doble enlace o dos o más dobles enlaces. Ya nos vamos acercando a la grasa insaturada, poliinsaturada, que esos sí que son los omega 6 y omega 3, ¿vale? ¿Qué características principales tiene todo esto? Pues mira, principalmente son ácidos grasos que no los produce
y no los sintetiza, no los fabrica, vamos a decir, el cuerpo humano. Tenemos que asimilarlos, tenemos que tomarlos con la dieta, con la alimentación, ¿de acuerdo? Y debemos de tener un nivel adecuado entre estas grasas, ¿de acuerdo? No debe de haber ni un exceso de una ni un exceso de otra. Por eso no se habla de grasas buenas o grasas malas. Realmente lo que se habla es de un ratio o de un equilibrio que está estudiado entre ese tipo de grasas, ¿de acuerdo? Esto es un poco más técnico, pero bueno, intento hacerlo lo más claro y fácil posible, ¿vale? Luego si hay alguna pregunta me comentáis, ¿vale? Omega 3, omega 6, ¿vale? Entonces se crean esos ácidos grasos, estos se llaman de cadena larga porque crean muchas cadenas, muchas conexiones, y el número 3, 6, 9 o 7 es el sitio donde está ese doble enlace. Si está en el nivel 3, pues en el tercer átomo de carbono se dice omega 3. Si está en el sexto, se dice omega 6. ¿Vale? Pero bueno, luego se hallan en distintos alimentos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué decimos aquí? Que las grasas son muy importantes para la salud. Claro que son importantes, no pensemos que la grasa es mala. ¿Vale? Las grasas, como hemos dicho, insaturadas, como el omega 3 y el omega 6, tienen muchas funciones principales, pero una de ellas, o una de las más importantes, es que forman parte de las membranas de las células, de todas las células de los animales, de las plantas, de las algas, y determinan el grado que tiene, o el grado de inflamación que tienen esas células y hacen que pase, luego lo explicaremos un poquito más, dentro o fuera de la célula, dependiendo de que la célula quiera soltar, excretar o eliminar una cosa, o que la célula quiera absorber o captar otra. ¿Vale? Una grasa saturada, como puede ser el ácido láurico, tiene un efecto antiinflamatorio, tiene un efecto antibacteriano, con lo cual esa grasa saturada, que la forman carnes, la forman embutidos, la forma bollería industrial incluso, platos y lácteos enteros, pues también tiene efectos antiinflamatorios y antibacterianos. Pero como hemos dicho antes, siempre en una proporción. Otra grasa saturada, como el ácido butírico, sirve de alimento para las células que rodean, que tapizan el colon, que se llaman los colonocitos. Son pequeños ejemplos para que veáis que todas las grasas y los ácidos grasos tienen su función. ¿Vale? Me parece que me he ido atrás, voy a ir para adelante otra vez. Muy bien. Aquí. Bien. ¿Por qué los llamamos ácidos grasos esenciales? Como he dicho antes, porque nuestro cuerpo no puede sintetizarlos. Debemos tomarlos de los alimentos, ¿vale? Todos son importantes, pero hay algunos que son más importantes que otros. Entre comillas, como el omega 3. Grasas saturadas, grasas insaturadas, ácidos grasos. ¿Qué es lo importante de todo esto? Pues que hay que encontrar un equilibrio en la ingesta de estas grasas, ¿no? Si queremos tener una salud, tenemos que tener un equilibrio a la hora de aportar nutrientes que nos aporten, nos den este tipo de grasas y un equilibrio entre las mismas. Bien, nos centramos un poquito ya en omega 3 y omega 6, ¿vale? ¿En qué alimentos están estos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, 2 o más dobles enlaces? Bueno, pues el omega 3 vamos a dividirlo en 3 grandes moléculas, ¿vale? Uno, si yo os digo ácido eicosapentanoico, pues es el EPA. Si yo os digo ácido docosahexaenoico, es el DHA. Pero al final lo conocemos por los productos que hemos visto, rico en DHA o rico en EPA. Son moléculas de omega 3. Y luego hay una tercera molécula, que es el ALA, que es el ácido alfa-linolénico, que es el ALA. ¿De acuerdo? Los dos primeros, EPA y DHA, se encuentran fundamentalmente, son de origen animal, los encontramos en animales y en alguna planta, como el atún, el arenque, la caballa, la sardina, las algas, el salmón y también el krill, ¿vale? Pescado azul,
pescado graso, pescado rico en grasa, son fuentes de omega 3, rico en EPA y en DHA. Y el vegetal, el ácido alfa-linolénico, pues se encuentra en nueces, en semillas, en sus aceites, en aceite de lino, o de linaza, aceite de chía, de semillas de chía, que ahora están tan de moda, tan nombradas. Ese es el ácido ALA, ¿de acuerdo? Alfa-linolénico. Y el omega 6, pues está el ácido linolénico sin el alfa y el ácido araquidónico. ¿Dónde se encuentra? Pues fundamentalmente, como podéis ver aquí, en grasas animales, en animales alimentados con semillas, en la yema del huevo, en aceites vegetales, en semillas, ¿de acuerdo? Esas son las grasas omega 6. ¿Cuánto omega 3 tomamos en nuestra dieta? ¿Tomamos suficiente cantidad de omega 3? Vamos a verlo. Se ha estudiado que tiene que haber una relación entre la ingesta de omega 6 y de omega 3, ¿de acuerdo? Es lo que llaman el ratio o la relación omega 6-omega 3, ¿vale? En el Paleolítico, los hombres de las cavernas, que eran cazadores y luego recolectores también, se sabía y se sabe que tenían un ratio 1:1, o sea, ¿qué quiere decir? Que tomaban la misma cantidad prácticamente de omega 6 y de omega 3 en su dieta, en la misma proporción. Bueno, incluso podían tomar algo más de omega 6, 4 de omega 6 y un 1,2 de omega 3. ¿Qué ocurrió después en el Neolítico? Que la agricultura y la ganadería sustituyó a esa pesca y a esa recolección que hacían en el Paleolítico. Ese ratio se empezó a descompensar, ¿de acuerdo? Hasta el día de hoy, que lo veremos qué ratio tenemos actualmente. Pero realmente se ha descompensado brutalmente, no está ese ratio equilibrado. Se hizo un estudio con los esquimales y se trató de explicar por qué los esquimales y las poblaciones de esquimales de Groenlandia, de los países más al norte, por su alto consumo de pescado, carecían y disminuía mucho su incidencia de enfermedades cardiopulmonares, cardiovasculares, de enfermedades autoinmunes, de cáncer, muy bajo, más bajo índice de cáncer, y en poblaciones como en la isla de Creta, en algunas poblaciones muy mediterráneas, ¿de acuerdo? Y esto les llevó a pensar, ¿qué es lo que ocurre con esto? ¿Qué decimos? Lo que hemos dicho. El omega 6 con la comida procesada, la comida elaborada, la proteína animal, supera con creces, ¿no?, el consumo de omega 3. Hablan de una relación 25:1, 25 de omega 6 por 1 de omega 3, ¿de acuerdo? Esto está muy descompensado, ¿de acuerdo? Hablan de dieta occidental. Ahí en el dibujo creo que está claro. Esta gráfica que mostramos ahora nos cuenta un poco, la saqué del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es un estudio bastante reciente, es del 2021, y aunque dicen que nuestra alimentación en este estudio es relativamente equilibrada, comemos el doble de carne que de pescado. Si veis en la parte izquierda de la gráfica, el total carne, que es el cuarto punto, ocupa un 7, y el total pesca un 3,6. Comemos el doble de carne que de pescado, con lo cual ya por este tipo de cosas el omega 6 supera con creces el omega 3. Encima, el pescado es caro, es un alimento que es caro. También la carne, que como veis ahí es lo más caro que aparece en la parte derecha, pero el pescado con un 13,1 para lo que es también es un alimento que tiene un nivel, es bastante caro, vamos a decir, ¿vale? Bien. Aquí, en el 2020, también del Ministerio, habla un poco de las tendencias de consumo que hemos tenido durante este año o ese año 2020. A la izquierda aparece con una flecha hacia arriba
el porcentaje que hemos aumentado de consumo con respecto al estudio anterior. Fijaos que las harinas, las sémolas, las bebidas espirituosas, las cervezas, bebidas alcohólicas, el chocolate, los snacks, los frutos secos, el azúcar, hasta las legumbres, que es un poco el alimento más sano de los primeros que aparece, se ha aumentado una barbaridad su consumo. Mientras que a la derecha se ha disminuido el consumo de café, de platos preparados, de frutas frescas, de bebidas refrescantes, de agua. Y al final, de total de pesca, con un 19%. Consumimos un 19% menos de pescado que en los años anteriores. Repito que este estudio está hecho en el 2020. ¿Vale? ¿Qué consumimos más? ¿Qué hemos incrementado? Pues alimentos proinflamatorios, alcohol, azúcares, alimentos refinados, hidratos de carbono refinados y blancos, ¿vale? Y eso que ocupan los primeros puestos, pues son alimentos que nos inflaman. En esta gráfica vemos que actualmente España es el quinto país del mundo en consumo de pescado. Esto no quiere decir que el consumo de pescado, que es alto, que crean que pueda ser alto en España con respecto a otros países, esté equilibrado con el consumo de omega 6, con lo cual podemos comer más pescado, pero si comemos mucho omega 6, el desequilibrio es el mismo. El primer país consumidor de pescado, como podéis ver ahí subrayado en azul, es Japón, después está Islandia, después Noruega y cuarto Portugal. ¿Vale? Y en esta gráfica veis que aunque nosotros seamos el quinto país en consumo del mundo de pescado, nuestra principal proteína de origen animal que consumimos es la que aparece aquí en rosa, que es la proteína que proviene del cerdo. Con lo cual, pues, aunque el consumo de pescado sea alto, o sea, el quinto del mundo, pues independientemente de esto, la proteína que más consumimos a nivel animal es la del cerdo, ¿de acuerdo? Con lo cual eso también descompensa un poquito. Y por último, en esta parte os muestro este mapa del mundo en el que midieron, es un estudio muy interesante de Servier, lo podéis descargar, lo podéis ver, midieron los niveles que tenemos en sangre de omega 3, que al final es de lo que se trata. Si tenemos unas proporciones de omega 3 en sangre buenos, ¿vale? Y como veis, esto corrobora lo que hemos dicho antes, no estamos en rojo, que serían los países que menos omega 3 en sangre, cuya población menos omega 3 en sangre tiene, sino que estamos en naranja, que serían unos niveles bajos, ¿vale? Menos de 4 al 6% de a los ácidos en el eritrocito, que es lo que se midió. En cambio, los países en verde son los países que más altos índices de omega 3 en sangre tienen. Veis que son países muy al norte, quitando ese país de África, que creo que es Nigeria, que también aparece en verde, pero en general son países muy al norte cuyo consumo de pescado es muy alto, ¿vale? Bien, después de todo esto, y saber un poco cuál es el entorno del omega 3 en nuestro país, vamos a ver un poquito qué pasa con nuestro cuerpo, con los omega 3. Lo que hemos dicho antes, vivimos inflamados. Esta sociedad de dieta occidental, ya no tanto mediterránea, aunque habría que volver a fomentarla y volver a seguirla y volver a utilizarla, vivimos inflamados. El estrés, el ejercicio muy intenso, una alimentación desequilibrada, el sueño, la alteración del sueño, la falta de sueño o la falta de sueño profundo, de sueño reparador, la contaminación ambiental, los alergenos, los tóxicos como el alcohol, entre otras, nos van produciendo enfermedades, trastornos, lesiones y problemas del siglo XXI. Ya el siglo XX finales nos ocurría, pero en el siglo XXI, como son esta pandemia, esta gran pandemia que vivimos
que es el sobrepeso, la obesidad en todo el mundo, el colesterol, los niveles altos de colesterol en sangre, lesiones articulares de todo tipo, cada vez incluso osteoartríticas, osteoartrósicas, en gente cada vez más joven, diabetes, ¿vale? Todo esto nos produce o viene producido porque estamos inflamados, vivimos inflamados. Tenemos una cierta inflamación crónica y es por ese desequilibrio entre omega 3 y omega 6, ¿vale? ¿Qué pasa con el tiempo cuando estamos mucho tiempo inflamados? Lo que se llama inflamación crónica de bajo grado. No nos vemos inflamados, pero estamos inflamados, ¿vale? Pues que aparecen enfermedades autoinmunes, alergias, lupus, obesidad, lo que hemos hablado de diabetes, e incluso distintos tipos de cáncer. Cáncer de mama, cáncer de próstata, cánceres que están muy en boca de todos y que hoy en día están con una incidencia cada vez más alta, y enfermedades degenerativas, neurodegenerativas, como la esclerosis múltiple, el Alzheimer, y enfermedades sistémicas, como la periodontitis, que creemos que nos afecta solo a los dientes y a las encías, y es una enfermedad sistémica en la que cada vez se relaciona más con otras patologías, ¿vale? Entonces, ¿por qué vivimos inflamados? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué nos inflamamos? ¿Por qué tenemos esa inflamación en mayor o menor medida? Bien, este es un pequeño vídeo de una imagen de microscopio de cómo es la membrana celular. Nuestras células, todas las células de nuestro cuerpo, tienen membranas que son el envoltorio de las mismas, y esa membrana tiene que tener una permeabilidad. Tienen que entrar sustancias que necesita la célula, y de la célula tienen que salir sustancias que o la célula no necesita o que excreta, elimina la célula. Ese intercambio de sustancias en esa membrana, ¿de acuerdo? Es más o menos fluida según la composición de omega 6 y de omega 3. Si tenemos una falta de omega 3, será menos fluida esa membrana, entrarán menos productos necesarios para la célula y saldrán menos productos que no necesita la célula, que necesita excretar la célula. Si tenemos una buena estructura en esa membrana, ¿vale?, por esos fosfolípidos que están formados por esos ácidos grasos, pues la membrana se nutrirá mejor, eliminará desechos mejor, lo que acabamos de comentar. ¿Qué pasa si hay tanto o más omega 3? Si ese ratio de omega 3 es muy alto con respecto al omega 6, pues que estamos más inflamados. Porque si hay un mayor nivel de omega 6, omega 6 produce inflamación. Tiene sustancias o lo que produce son reacciones proinflamatorias, mientras que el omega 3 es una cosa que media esa inflamación, ¿vale? Si lo que hemos dicho, los omega 3 de nuestra membrana dañada activan mediadores antiinflamatorios e inhiben la lesión y degradación continuada de estructuras vitales. En cambio, los omega 6 de la membrana activan mediadores proinflamatorios que agravan la lesión. Volvemos a ver la balanza y ese desequilibrio que hay. Y por último, en esta tercera parte de esta presentación, quiero enseñaros un poco en distintos niveles que hemos marcado aquí con estas imágenes, cómo los omega 3 ayudan a la salud, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a hablar de la reproducción, ¿de acuerdo? Está claro, está demostradísimo que un nivel alto, correcto, de DHA, de ácidos grasos esenciales DHA, omega 3, mejora la motilidad del esperma, con lo cual produce una mayor fertilidad masculina. Incluso mejoran la incidencia, la probabilidad de la fertilidad femenina, de quedarse embarazada. ¿Qué pasa después? En la gestación, en la lactancia, es una época fundamental porque
un nivel de omega 3 correcto disminuye el riesgo de partos precoces, disminuye la resistencia a la insulina y a la diabetes gestacional, hay menor riesgo de depresión posparto y en la lactancia ayuda en el desarrollo cognitivo y visual del bebé a través de la leche materna, ¿vale? Se sabe que, sobre todo en el tercer trimestre, se debería hacer en todo el embarazo, pero sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, que es cuando más se desarrolla y se relaciona el sistema nervioso del bebé, ahí es cuando realmente los niveles de omega 3 tienen que ser correctos, tiene que haber un buen ratio omega 3 y omega 6. Y suplementar, complementar, ayudar a la madre dándole omega 3 va a ser beneficioso no solo para el bebé, sino también para la madre. Si la madre tiene poco omega 3 y el poco que tiene se lo está pasando a su bebé, se sabe que, por ejemplo, que tenga depresión postparto, hay más índice que no la tenga, porque su omega 3 o la mayor parte de su omega 3 se lo ha ido pasando a su feto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en el embarazo, en todo este proceso que ocurre, es muy, muy beneficioso, ¿vale? Lactancia. En lactancia está también súper demostrado, ¿no? La madre que da el pecho a su hijo es importantísimo que tenga unos buenos niveles de omega 3 para que en esos primeros meses de vida también le aporte por la leche materna esos niveles al bebé de omega 3. Se está formando la retina tiene un 60% de este tipo de ácidos, y DHA sobre todo, y es fundamental que haya un buen nivel para que la retina se forme bien. Luego hablaremos un poquito de la misma, ¿vale? En la infancia, lo que hemos dicho ahora mismo, desarrollo cerebral, los omega 3 son fundamentales en las sinapsis neuronales, en esas autopistas de la información, en esas conexiones entre los axones y las dendritas de las células neurológicas o de las neuronas, para que haya una correcta comunicación y transmisión de información. Es fundamental que esa membrana que envuelve esa célula neurológica tenga un nivel bueno de omega 3, ¿de acuerdo? Desarrollo visual, lo que hemos dicho, la agudeza visual. Hay muchos estudios que determinan que un nivel de omega 3 mejora la agudeza visual y el desarrollo de la vista de los niños, ¿no? E incluso en el trastorno tan famoso ahora de déficit de atención asociado a hiperactividad. Esos niños, está demostrado que un consumo bueno, alto de omega 3 le va a bajar ese trastorno, los espectros autistas, le va a mejorar, ¿vale? Los cuadros van a mejorar. Hay muchos estudios que si alguna está interesada, después se los puedo pasar, ¿de acuerdo? Salud cardiovascular. Esto es donde primero demostraron, donde ya en los años 80, 90 del siglo pasado, ya van a hacer estudios muy, muy buenos, metaanálisis, en los que se evidenció que una ingesta correcta de omega 3 baja la presión, la tensión arterial a hipertensos, ¿vale? Les ayuda a controlar esa hipertensión arterial, con lo cual minimiza el riesgo de que tengan arritmias o que tengan la frecuencia cardíaca muy alta, equilibra la frecuencia cardíaca. Y también hay otro estudio, otro campo muy, muy importante, que es el aumento o el nivel alto de triglicéridos en sangre, que se sabe que son las placas que forman los temidos ateromas, los émbolos, que pueden producir un trombo, pueden producir un accidente cerebrovascular, un infarto cerebral, y cómo estas sustancias que están viajando por nuestros vasos sanguíneos mejoran, se disminuyen con un buen nivel o con una buena ingesta de ácidos omega 3. Lo que hemos hablado antes de problemas oculares, la retina, ¿vale? Muy presente el DHA en la retina, ¿vale? Pero incluso en esa
patología que también está tan en auge y que está tan en boca de todos, como es la degeneración macular en gente mayor. También ayuda a frenar, a enlentecer su desarrollo, con lo cual creo que es importante también a este nivel. Y por último, enfermedades nerviosas, enfermedades neurodegenerativas. Hoy es el Día Mundial del Alzheimer, por cierto, esta patología que cada año se diagnostican más de 40.000 nuevos casos en los que se cree que están sin diagnosticar el 80% de los pacientes que tienen Alzheimer, e incluso ya empieza a haber pruebas que lo puedan detectar de una forma precoz. Hablan de hasta 20 años antes de tener síntomas. Hay pruebas que se están realizando ahora que pueden detectarte si eres propenso, tienes predisposición a desarrollar esta patología, ¿no? tan importante y tan grave, tan incapacitante, ¿no? Hoy, que es el Día Mundial del Alzheimer, yo también quiero recomendar a todo este tipo de personas que sufren de esta patología que consuman omega 3, porque les va a mejorar y porque con esa suplementación y complementación seguro que se enlentece, seguro que se mejora la sintomatología, seguro que el cuadro adquiere una mejoría, un enlentecimiento de su progresión. Luego hay un daño, hay indicios también sobre si hay un daño agudo a nervios, a nivel de médula espinal, a nivel de lesión cerebral. Pues con esta suplementación puede haber un control mayor en ese daño a esos nervios, ¿no? Hablábamos antes de la sinapsis. El cerebro de la persona con Alzheimer, con Parkinson, con demencia senil, se dice que es un cerebro que le falta grasa. La grasa es fundamental en el cerebro, es fundamental en el cerebro para que se transmita correctamente la información entre sus células, entre sus neuronas, y hay una correcta y autopista o autopistas de la información por esa permeabilidad, por esas barreras o no barreras o en las membranas celulares, ¿de acuerdo? Y poco más. Quería, bueno, deciros y hablaros un poquito, para terminar, lo que me deje Kerstin, terminar un poquito de un campo que yo manejo un poquito más, que es los campos de las enfermedades degenerativas, la artrosis, la artritis, como también hay muchos estudios en los que esa cascada inflamatoria se inhibe en procesos que cursen con desgaste del cartílago, en procesos que cursen con inflamación de la articulación, ya sea de la causa que sea, reumática, postraumática, hay también lesiones en la piel que se mejoran, y si controlas la inflamación en estos casos, pues mejoras la sensación de dolor, ganas movilidad, mejoras en calidad de vida, ¿no? Así que, bueno, pues animaros a tomar omega 3 a todos y a todas, porque es un alimento que creo que deberíamos tener en nuestra nevera, como tenemos el aceite de oliva. El omega 3 de Norsan está enriquecido con aceite de oliva para que tenga mejores propiedades, y lo consideraríamos como un alimento, no como un suplemento ni como un complemento, sino como un alimento que creo que todos deberíamos tomar. Y poco más, daros las gracias a todos y dejaros ahí mi email para si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia, tenéis algún tema del que queráis que queramos hablar en un futuro y propongáis, pues ahí tenéis mi correo electrónico. Y poco más, daros las gracias por todo y estamos a vuestra disposición, ¿vale? Muchas gracias, José. Qué presentación tan interesante. Y espero que ustedes, queridos participantes, también han aprendido mucho y han disfrutado de esta presentación. Bueno, si hay preguntas, por favor, hacen preguntas y respuestas en este botón. Y hasta entonces yo voy a hablar un poquito sobre Norsan y también sobre nuestros productos. Y después José está aquí para responder a las preguntas. Bueno, como hemos
escuchando, omega 3 está muy importante para los jóvenes y mayores, bueno, o desde la infancia hasta la viejez. Y quizás primero un poquito sobre Norsan. Somos una empresa noruega y después de casi 10 años en el mercado alemán con la marca número 1 de omega 3 en las farmacias. Ahí también estamos en el mercado de España desde este junio, desde muy poco tiempo. Por eso muchas gracias por participar hoy. Nuestro objetivo es apoyar la salud de la población con un alto índice de omega 3. Y por eso, por un lado, tenemos productos de omega 3 de la mejor calidad y alta dosis. Y por otro, queremos educar a la gente sobre el omega 3 y la salud, como hoy, pero también a cualquier día. Estoy aquí para responder a sus preguntas. Bueno, normalmente casi todas las personas que no toman omega 3 o un suplemento de omega 3 tienen una deficiencia o un desequilibrio entre omega 3 y omega 6. Una cosa importante es determinar el índice de omega 3 y eso funciona mejor con un método de medición estandarizado y patentado por señores y señores Shaki, que han determinado los valores de referencia según miles de análisis y estudios, y que utiliza el laboratorio Omega Matrix. Y aquí hablábamos sobre el HS Omega 3 Index. ¿Vale? Aquí puedes ver si tienes la misma prueba en diferentes laboratorios, tienes resultados muy diferentes. Sí, es posible hacer este análisis en el sangre, como el sangre seca o también el EDTA. Aquí puedes ver unas fotos, como haces este test a tu casa, con un poco de sangre seca, mandas al laboratorio y la meditación es sobre el HS Omega 3 Index, que su valor ideal es entre 8 y 11%. También se medían la proporción de omega 6 a 3, idealmente será baja de 5 a 1, y también 26 valores individuales de los ácidos grasos. Bueno, ¿qué son las características de una buena calidad de un aceite de pescado? Bueno, puede ser de captura salvaje, también una producción natural para proteger los ácidos grasos y también el medio ambiente. El sabor tiene que ser fresco. También es importante ver que es sostenible, por ejemplo, con algunos certificados como Friends of the Sea. El aceite necesita una pureza como libre de metales pesados y todos esos, y una dosis demasiado alto, como serían 2 gramos al día. Nuestros productos tienen un proceso de limpieza en 3 etapas para garantizar un producto muy bueno, y el valor de oxidación total, Totox, es bastante bajo. Más bajo, más mejor, más fresco. Por eso los aceites tienen un sabor fresco. Tenemos certificados de IFOS y de Friends of the Sea, como pueden ver aquí a la derecha. También hay más información de estos en nuestra página web. Y también hay certificados de los resultados del análisis en la página web. Aquí es un resumen de nuestros productos. Voy a explicar un poquito más sobre todos los productos ahora. Tenemos el Norsan Total, que es un aceite de pescado natural, protestante de capturas silvestres sostenibles. Este aceite contiene también, como José ha dicho, un aceite de oliva ecológico de España como antioxidante. También contiene un aceite de limón. También hay uno sin limón en caso
limón no te gusta tanto o quizás quieras dar a tus mascotas como gatas, perros. Muchas veces las mascotas no les gusta tanto el limón, por eso tenemos este aceite también de forma natural. Y más tiene 800 unidades de vitamina D por ración diaria. También tenemos el mismo aceite en forma de cápsulas, pero nosotros preferimos la forma líquida porque es más natural y mucho más fácil ingestar. Por ejemplo, necesitas una cuchara, más o menos son 8 mililitros del aceite, o 5 cápsulas para la misma cantidad. Entonces es mucho más fácil tomar el aceite, puedes mezclar en tu comida tibia o fría, o solamente tomar este aceite de omega 3. Para los veganos también tenemos un aceite de microalgas cultivadas. Eso también contiene este aceite de oliva ecológica, también la vitamina D y el aceite de limón. Aquí solamente necesitas 5 mililitros al día para los 2000 miligramos de omega 3. También es una botella de 100 mililitros, el total tiene 200. Nosotros decimos como la grande botella con la grande cuchara y la pequeña botella con el cucharadita. Después tenemos el omega 3 Norsan Arctis, que es un aceite de hígado de bacalao natural. Eso también tiene un sabor muy agradable, pero no contiene este aceite de oliva, porque el aceite de hígado de bacalao no es tan sensitivo como los otros aceites. Y por eso, y también por el menor precio de la materia prima, este aceite se vende un poco más barato. Otra vez, eso también tenemos en cápsulas y aquí no tenemos, tenemos también una vitamina A dentro. Y por fin, los productos para los niños, el Norsan Omega 3 Kids, es un aceite mezclado de los dos aceites de pescado, de peces pequeños, azules y también del hígado de bacalao. Aquí también usamos este aceite de oliva como antioxidante, pero sin vitamina D. Tiene un aceite de naranja, que es muy favorable para los niños. Y bueno, también tenemos otra forma importante, es los niños pueden tomar todos los aceites de Norsan, solamente eso es una forma quizás más cómodo para los niños. Y también tenemos los chelis, que son gominolas para los niños, depende de la edad, cuántos tienen que tomar. Son 2 gominolas al día para los más pequeños, de 3 a 6 años, y de 6 a 12 serían 4, y a partir de 12 años es como adulto. Aquí tenemos la dosis recomendada, son 2.000 miligramos al día, como he dicho, eso es la base de muchos estudios. Por eso es nuestra recomendación. Puede ser también más. Terapéuticamente, la recomendación es hasta 4.000 miligramos al día. Tiene este omega 3 índice entre 8 y 11%. Para los niños también tenemos aquí las recomendaciones. También los niños pueden tomar hasta 4.000 miligramos, depende de su historia de enfermedades. Una cosa muy importante para la ingesta es siempre tomar omega 3 con una comida principal, con grasas, para metabolizar estos ácidos grasos esenciales. Bueno, y por fin estamos en internet, nuestra página web, puedes ver aquí. También estamos en las redes sociales como Instagram o Facebook. Y nos alegramos si síguenos. Y porque tenemos el primer seminario web hoy, tengo una oferta genial con precios más bajos para dar gracias para participar. Entonces, si quieres
pedir algo, este código omega 3 fundamentos puedes usar en un email de hola@norsan.es hasta el próximo martes para pedir los productos a los precios que puedes ver aquí abajo. Solamente, por ejemplo, el omega 3 total normalmente son 25 euros, ahora solamente son 17. Y bueno, si te gustaría, puedes pedir en los próximos días. Sí, eso fue el primer seminario, pero tenemos un plan de más. El doctor Antonio María Pascuto va a tener otros seminarios. Es una cadena de 3 y puedes registrarte en nuestra página web para estos. Y sí, eso sería todo para hoy. Tak, como decimos en Noruega, o muchas gracias a todos ustedes. Y si hay preguntas ahora, por favor, póngalo en preguntas y respuestas. Y estamos felices de responder a todos. Muchas gracias. Hasta ahora.